sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Eres todo en mi vida. No podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir. Estás aquí, no hay problemas. Si tú estás aquí, no hay dolor. Si tú estás aquí, todo es ternura. Si tú estás aquí, solo hay amor. Eres todo en mi vida. No podría estar sin ti. Eres todo lo que necesito. Jesús, sin ti la vida no es vivir.
Buenos días, hermanos. Nuevamente continuamos con el estudio bíblico, lo que las escrituras dicen acerca de sí misma. Este es el estudio número 15, es el 15º estudio bíblico. Y pues, gracias a Dios, continuamos con este estudio y ya nos falta pues, menos que al principio, ¿verdad? Previo a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de Dios con una oración, ¿verdad? Señor, te doy gracias por la vida, por la salud, por todo aquello que tú nos das y todo aquello que tú nos quitas. Te pedimos, Señor, perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a entender, para comprender tu palabra. Ayúdame a exponer tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo a ponerla por obra para el bien nuestro. Señor, te pedimos por todas aquellas personas que están enfermas, que sufren de algún padecimiento, que tú los ayudes, que tú los saques adelante, que les des paciencia para soportar esas enfermedades, pero sobre todo que entiendan y que comprendan que hay una enfermedad peor, que es la enfermedad del pecado. Entonces necesitamos sanidad espiritual y esa solamente la encontramos contigo, en tu palabra. Te pedimos que nos ayudes y nos des entendimiento para comprender estas cuestiones espirituales. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, entonces continuamos con el estudio bíblico. Y como todo estudio bíblico, pues hay que revisar las tareas, ¿verdad? Pero para no demorar en eso, simplemente es un recordatorio. Tenemos la tarea, ¿no? Tarea 1, 2, Juan 5:39, Romanos 10:17. Creo que esas ya están aprendidas de memoria por todos nosotros, ¿verdad? La tarea 3, Hebreos 4:12. La tarea 4 y 5 es Juan 20:31 y 2 Timoteo 3:16. La última tarea era Deuteronomio 4:9. Pero va a haber una nueva tarea. Esa va a ser Juan 15:3. Es Juan capítulo 15, versículo 3, que dice así: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, ¿verdad? Esa es la tarea número 7. Y ahora sí, vamos a dar inicio al estudio bíblico. En la clase pasada vimos el título que decía: la Biblia tiene por objeto regocijar el corazón, ¿verdad? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver algo que se relaciona con ese tema. Los santos se regocijan en su palabra, ¿verdad? Ok, y eso lo vamos a encontrar en Salmo 119:62. Ahí está en sus pantallas, para los que no tienen Biblia o los que quieran leerlo ahí directamente, ¿verdad? Dice así, vamos a leer Salmo 119:62 y Jeremías 15:16. Acuérdense el título: los santos se regocijan en su palabra, ¿sí? ¿Quiénes son los santos? Los santos son los que obedecen, ¿sí? Los que han entregado su vida a Cristo y obedecen, ¿sí? Aquellos que sometieron su voluntad a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice así: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Fíjense, a mitad de la noche, ¿sí?, los santos se levantan para alabarlo. En Jeremías 15:16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Fíjense lo que vamos a aprender de estos dos versículos. Los que aman verdaderamente a Dios se regocijan leyendo su palabra, ¿sí? Es un deleite leer su palabra, es un placer a la hora que tú abres tu Biblia y le empiezas a dar lectura. Fíjate bien, y no solo te vas a levantar a medianoche a leer su palabra, ¿sí? De hecho, la medianoche te va a encontrar, se puede decir que algunos hasta el amanecer, ¿sí?
escudriñando su palabra, la palabra de Dios. Te va a encontrar devorando versículos, aprendiendo, ¿sí? Fíjate bien, no puedes amar a quien no conoces. Entonces tú no digas yo amo a Dios si ni siquiera lees la Biblia, porque solamente vas a conocer a Dios a través de su palabra. No puedes amar a quien no conoces. He ahí la importancia de leer las Escrituras. Por eso los santos nos regocijamos en su palabra. Vamos al siguiente punto. La Biblia tiene por objeto limpiar nuestras sendas. Esto lo encontramos en Salmo 119:9. Aquí dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es una pregunta y a la vez una respuesta en el mismo versículo. Con guardar su palabra, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? Sí, repito, ¿cómo podemos permanecer puros en un ambiente impuro? O sea, en la tierra, pues vivimos en una tierra pecaminosa, ¿no? ¿Cómo podemos lograrlo? No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Los consejos y la fortaleza la vamos a encontrar en la Biblia, al leer las Escrituras y obviamente practicando lo que en ella aprendemos. Es la manera de permanecer puros en un ambiente impuro. Continuando con el mismo punto. El tema, la Biblia tiene por objeto limpiar nuestras sendas. Lo vamos a encontrar en Salmo 119:105, también en Salmo 18:30 y en Deuteronomio 32:4. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos, fíjense, todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Fíjense lo que aprendemos en estos 3 cortitos versículos. Aquí nos dice que los caminos de Dios son perfectos, rectos y justos, que alumbran tu camino, que alumbran mi camino. En consecuencia de todo esto, Dios nos libera o nos ayuda a superar los obstáculos que se nos vayan presentando en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Bien. Ok, si a lo largo de todo este estudio bíblico, llevamos 14, con el presente son 15, si a lo largo de todo ese estudio bíblico o a lo largo de que tú has leído las Escrituras, en este momento tú te estás dando cuenta, ¿sí? O reconoces que los caminos de Dios son perfectos, rectos y justos, que alumbran tu camino o que pueden alumbrar tu camino, te voy a hacer una serie de preguntas. Si ya te diste cuenta de todo esto, ¿qué esperas para creer en Él? ¿O qué esperas para confiar en Él? Ahí está, en sus pantallas. ¿Qué esperan para leer la Biblia? O sea, ¿qué esperan para conocer a Dios? No puedes amar a quien no conoces, y lo conoces a través de la lectura en la Biblia. Si ya sabes todo esto, ¿qué esperas para escudriñar su palabra? ¿Qué esperas para obedecer? Si tú ya la lees, ahora ¿qué esperas para obedecer? ¿Qué tan complicado puede ser? ¿Sí? Finalmente, ¿qué esperas para entregar verdaderamente tu vida a Cristo? No de lengua, no de labios, sino de verdad. ¿Sí? ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que tú lees las Escrituras y tú pones por obra lo que lees, lo que has aprendido. No pierdas tu tiempo leyendo sin hacer. Sí,
leo y hago. Eso es lo correcto, a lo que Dios le agrada. Entonces, vamos a concluir con que una lumbrera en nuestro camino, es decir, su palabra, ¿sí? Cuando dice lumbrera en nuestro camino, se refiere a su palabra, nos da claridad. ¿Para qué? Para no tropezar. Y limpia nuestro diario andar. Entonces, Dios nos fortalece, nos protege y nos guía para vencer las tentaciones, las pruebas, en fin, para vencer el pecado, para que nos podamos apartar del pecado. Esa es la finalidad. Ahora bien, ahora continuamos con el siguiente tema, que dice así: la Biblia tiene por objeto apartarnos del mal camino. Esto lo vamos a encontrar en Salmo 17:4 y Proverbios 1:15. Dice así: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo he guardado las sendas de los violentos. Proverbios 1:15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Fíjense cómo el proverbio es completamente claro, no hay nada que explicar. Aquí es claro el proverbio: aparta tu pie de sus veredas, ya no andes con ellos. Entonces, vimos que Dios nos alumbra el camino limpiando nuestro diario caminar, nuestro diario andar, ¿verdad? Pero cuando el camino no es el correcto, entonces es cuando Dios se va a encargar de apartarnos de él, de avisarnos que ese es un camino de perdición. Pero ¿cómo vamos a saber? Leyendo su palabra. Entonces, fíjate bien, no esperes que de manera sobrenatural, ¿sí?, te aparezca Dios y te diga: mira, aquí estás mal, aquí debe de ser así. No, recuerda que la forma en cómo Dios nos habla es a través de su palabra. Ahí radica la importancia de leer las Escrituras, ahí radica la importancia de escudriñar su palabra para estar alerta. Va a ser la única forma de que nos alumbre nuestro camino, de que nos guíe. Tú no puedes ir por un lugar oscuro, ¿sí? Si tú tienes, el tener una lámpara y no usarla, no te va a servir de nada. Si tú tienes una Biblia y no la lees, no te sirve de nada. Es exactamente lo mismo. Conclusión de esto, nada más, de esto que estamos viendo: lea la Biblia. Lo que dije en un principio. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Bien, continuamos con el siguiente tema. La Biblia tiene por objeto amonestar. Eso lo encontramos en Salmo 19:11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Muchas personas leen o leemos la Biblia y a veces no hay palabras así como que no entendemos. Yo les recomiendo que cuando suceda eso, cuando estén leyendo la Biblia, tengan a un lado un diccionario o internet. Hay la facilidad, ¿no?, te metes rápido a un buscador y buscas la palabra y la encuentras, ¿no? Fíjense, porque hay personas que no saben qué es amonestar, ¿sí?, o qué es un galardón. Entonces, si queremos realmente entender el mensaje que Dios nos quiere dar, pues hay que buscar las palabras que no entendemos. En este caso, amonestar, fíjate bien, es reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido, con la finalidad que no la vuelva a cometer. Ahora, amonestar es reprender, pero ¿qué es reprender? Entonces, reprender es expresar de forma autoritaria y severa una desaprobación, ¿sí?, a causa de una actuación o un comportamiento de esa persona. Entonces ya aprendimos que lo que amonestar es reprender severamente a una persona, ¿no?, porque se equivocó en algo. Ahora, el reprender es una forma autoritaria,
¿Y qué es un galardón? El galardón es un premio que se le concede a alguien por haber prestado determinados servicios. Ahora, ya entendimos lo que es amonestar y galardón, entonces volvemos a leer el versículo. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Cuando tú guardas la palabra de Dios, vas a tener un galardón en el cielo. Ok, y esto es palabra de Dios. El cumplimiento de esta promesa la vamos a encontrar en Apocalipsis 22:12, que dice así: He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ahí está, ¿verdad? Más claro ni el agua, como dice la gente. Bien, continuamos con el siguiente punto. La Biblia tiene por objeto proveer el crecimiento en la gracia. Esto lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25, después capítulo 2, del 1 al 3. Dice así: Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por evangelio ha sido anunciada. Continuando, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. El 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, fíjense bien. Somos salvos por gracia mediante la fe. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, a medida que leemos y ponemos en práctica lo que aprendemos en la Biblia, crecemos en la gracia del Señor, lo cual nos debe motivar a buscar y a escudriñar más esa gracia a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro crecimiento espiritual va de la mano con ese deseo de la verdad de la palabra de Dios, con ese deseo de leer, con ese deseo de escudriñar la palabra de Dios. Entonces, es bien importante. Siguiente punto. Este punto es el título: La Biblia tiene por objeto edificar en la fe. Fíjense, también nos ayuda en eso. Hechos 20:30 y Romanos 10:17. El Romanos 10:17 ya lo sabemos de memoria, ¿no? Pero, ok, dice así, miren. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y, fíjense bien, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con todos los santificados. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, ¿qué aprendemos de esto? Su palabra tiene poder para sobreedificarnos en todos los sentidos, Entonces, incluyendo que nos fortalece en la fe y la creencia en Él, ¿sí? Por lo que crecemos espiritualmente. En consecuencia, la Biblia es la fuente de crecimiento espiritual en beneficio a nosotros, ¿verdad? Entonces, recomendación: lea la Biblia para que su fe sea fortalecida. Es bien importante eso. Ahora, fíjense, siguiente punto. La Biblia tiene por objeto consolar. Eso lo encontramos en Romanos 15:4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Aquí está, mira. A fin de que por paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que su palabra no solo nos ayuda a soportar, sino que también nos alienta en el proceso
consolándonos para que tengamos esperanza. Eso es lo que significa, ¿verdad? Ahora pasamos al tema 92. Hablar de la palabra de Dios te acarrea enemigos. Fíjense lo que pasa también cuando tú hablas de la palabra de Dios. Llega a suceder eso, ¿no? Acuérdense que la palabra de Dios es una espada de dos filos que penetra. Y muchas veces eso va a acarrearte enemigos. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 4:16. Dice así: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿De qué se desprende este versículo? Bien, este versículo se desprende cuando Pablo, ¿sí?, regañaba a los Gálatas por haberse apartado de su primera fe en Cristo, lo cual les provocaba un enojo a ellos y entre ellos. Pero curiosamente, actualmente sigue sucediendo lo mismo. La naturaleza del hombre no cambia. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Nuestra carne nos orilla, nos incita a pecar. Entonces seguimos siendo los mismos de hace 2000 años, las mismas personas. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, si el pastor o un hermano de la iglesia nos reprende o nos amonesta, obviamente con un fundamento bíblico, eso nos molesta mucho, nos molesta demasiado. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de justificarnos, y eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, lo que mejor deberíamos de hacer nosotros sería reflexionar sobre esa reprensión, orar y pedirle a Dios dirección. Ahora, fíjense bien, también existe la posibilidad de lo que posiblemente lo que nos digan. Existen tres posibilidades, ¿no? Si alguien nos reprende, existe la posibilidad de que esta persona no esté en lo correcto. Existe la posibilidad. También existe la posibilidad que tenga algo de razón, un 20, un 30, un 50, un 80% de razón, ¿verdad? O puede ser que tenga completamente razón y todo sea verdad lo que nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos reaccionar ante estas tres posibilidades? Número 1, toda palabra debe ser recibida con humildad, no con soberbia. Posteriormente debemos meditar cuidadosamente en la reprensión que nos hicieron. Entonces, si descubrimos a través de todo eso, oramos, le pedimos a Dios dirección, y si descubrimos que necesitamos cambiar una actitud o una acción, debemos hacer los pasos necesarios para realizar los cambios, pidiéndole dirección a Dios. Ahora, continuando con el mismo tema. El tema es: hablar de la palabra de Dios te acarrea enemigos. Esto lo encontramos en Amos 5, 4 y 10. Dice así: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. 10. Entonces aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad. Fíjense, aborrecieron, ¿verdad? Y al que hablaba lo recto, lo abominaron. Bien, hablar de la palabra de Dios puede ser que te aborrezcan, que te abominen, lo acabamos de ver, ¿verdad? Lo cual no debe de ser, ¿sí?, el que te aborrezcan o te abominen, no debe de ser un impedimento para seguir hablando de la palabra de Dios, sino debe de ser un aliento, porque tú ya lo sabes, ¿sí? Preocúpate porque te aborrezca o te abomine Dios por los pecados que tú haces, no por lo que te abomine o aborrezca a la gente. Hablar de la palabra de Dios puede ser que te abominen. No debe de ser un impedimento eso. Al contrario, debe ser un aliento para continuar haciéndolo. Continuamos con el mismo tema, ¿sí? Fíjense bien.
está en Primera de Reyes 22, del 7 al 8. Dice así: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Fíjese, lo aborrecía porque según él le decía puras cosas desagradables, ¿no? Puro mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Fíjense bien, en la antigüedad Dios hablaba a través de los profetas, pero vemos que este rey de Israel aborrecía a Micaías porque no le profetizaba lo que él quería escuchar. Es decir, no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, por eso aborrecía. Nosotros, si por ejemplo Dios determina que deba de suceder algo en nuestra vida o alguien con un ser querido, no debemos aborrecer a Dios, ¿sí? Nos vamos a someter a su voluntad. Entonces, muchos leen la Biblia o alguien les habla de la palabra de Dios y después de la lectura o la plática, ellos consideran que eso no se ajusta a sus intereses, a sus creencias, porque la contradicen esa forma de pensar de ellos, porque se refleja como unos grandes pecadores, como unos grandes herejes. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Aborrecen a la persona que está compartiendo el mensaje por no estar de acuerdo. Sí, ya queda más claro el por qué te van a aborrecer, ¿verdad? Pero, peor que eso, están aborreciendo a Dios. ¿Ok? Entonces, peor que aborrecerte a ti, están aborreciendo a Dios, al Creador, al dador de la vida. Están aborreciendo la palabra de Dios, la que tú le estás explicando, ¿verdad? Ahora, con todo esto que estamos aprendiendo, esto me trae a memoria lo siguiente, ¿sí? Esto me trajo a memoria cuando yo estaba estudiando el presente estudio bíblico y lo estaba preparando. Fíjense bien, lo encontramos en Mateo 10, versículos 7, 14 y 16. Dice así: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, o sea, la palabra de Dios, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como paloma. En la antigüedad, este gesto demostraba a la gente que estaba eligiendo mal y que la oportunidad para escoger a Cristo no se presentaría otra vez. Ahora, con base a este corto estudio, te pregunto, ¿eres receptivo a la palabra de Dios? ¿Lo eres? En este momento, yo te recomiendo que sigas el impulso del Espíritu Santo, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo le habla a tu corazón en este momento. Yo te sugiero que sigas ese impulso, que entregues tu vida a Cristo, que leas las Escrituras, que te arrepientas de tus pecados, porque puede ser que no tengas otra oportunidad. Puede ser que hoy sea el día que tú debas de entregar tu vida a Cristo. Recuerda que nadie tiene la vida comprada, entonces es importante, ¿no? Ahora, respecto al versículo 16 que dice que he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Jesús mismo nos advierte que andaremos como ovejas en medio de lobos. Aquellos que se opongan a la palabra de Dios son los lobos, vendrán a ser los lobos. Bien, siguiente punto.
el 93. Son bienaventurados los que oyen y guardan las escrituras. Vamos a ser y somos bienaventurados los que escuchamos y guardamos las escrituras. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Bien, dice así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, o sea, Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué es bienaventurado? Que eres afortunado, que eres feliz, que goza de la felicidad que es concedida por Dios. Entonces, ojo, en la frase donde dice los que oyen la palabra de Dios y la guardan, fíjense, y la guardan, la I es una conjunción, ¿verdad? Es decir, para ser verdaderamente bienaventurados se tiene que cumplir forzosamente las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Pues las que acabamos de leer: escuchar y guardar. Dice ahí, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Oyen y guardan, escuchan y guardan, escuchan y obedecen. Esa es la condición para ser bienaventurados. Igualmente y de la misma manera, para ser salvo, tenemos que creer, y el creer nos va a llevar a arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces debemos creerle y arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos. No hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, para Dios, fíjate bien, para Dios es más importante y de bendición para nuestras vidas que escuchemos y obedezcamos su palabra antes que cualquier cosa. Eso es lo más importante. El leer, el escuchar o leer su palabra, fíjate bien, no es garantía de salvación, porque estás haciendo solamente una pequeña parte. La garantía es oír y hacer lo que dice su palabra. Esa es garantía. Como lo es el creer y obedecerle, o el creer y arrepentirse de sus pecados. Espero haya quedado completamente clara esa parte. Bien, seguimos. Continuamos con lo mismo. Son bienaventurados los que oyen y guardan las escrituras. Aquí lo vamos a encontrar en Lucas 8, del 20 al 21. Dice así: y se les avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, fíjense, mi madre y mis hermanos son los que oyen, ojo, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Fíjense, son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Es lo que vengo diciendo desde un principio del estudio bíblico. ¿Cómo vamos a hacer lo que no leemos? ¿Cómo vamos a amar a quien no conocemos a través de la lectura? Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Tenemos que ser oidores y hacedores, no solamente oidores, sino también hacedores. Eso es lo verdaderamente importante, lo que realmente importa. El oír y hacer es lo mismo que escuchar y obedecer sus palabras. Al hacer esto, fíjate bien, pasamos, ¿sí? Son palabras de Jesús, pasamos a ser familia de Dios. Cuando tú escuchas y obedeces, pasas a ser parte de su familia. ¿Quién no quiere ser parte de la familia de Dios? Entonces podemos ser considerados hijos de Dios. Por eso nos hacemos llamar hermanos, porque somos hijos de un Padre, de Dios, del mismo Padre, ¿verdad? Eso es realmente ser
bienaventurado, definitivamente. Bien, entonces continuamos con lo mismo, el mismo punto. Son bienaventurados los que oyen y guardan las escrituras. Y somos bienaventurados porque somos salvos. Si escuchamos y guardamos las escrituras, somos salvos. Juan 15:14 dice así: vosotros sois mis amigos. Fíjate, ya no solo somos sus hijos, sino también sus amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí está hablando Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, cuando Dios manda y nosotros obedecemos su palabra, Jesús no solo nos considera sus hijos, sino que también somos considerados sus amigos. Fíjense, imagínense, qué gran bendición considerar. Nosotros podemos jactarnos de tener a los mejores amigos, pero imagínense, decir, yo soy amigo de Dios, yo soy amigo de Jesús. Qué gran bendición es ser y decirlo, ¿verdad? Todos, bueno, la mayoría, no unos y otros, no unos más, otros menos, ¿verdad? Dicen, podemos contar a los amigos con los dedos de las manos, ¿verdad? Y son pocos, y es verdad eso, ¿verdad? Yo tengo amigos que necesito que sean salvos, y en su momento llegará ese día que tengo que hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, muchas veces, imagínense que contamos a nuestros amigos con las manos, digo, con los dedos de las manos. ¿Qué mejor forma que decir que aquí tengo a mi amigo, que mi amigo es Jesús? ¿Ah? Entonces todos tenemos un mejor amigo al cual apreciamos, queremos y nos encanta convivir con esa persona, ¿verdad? Ahora te vuelvo a repetir, imagínate que ese mejor amigo es Jesús. No vas a tener mejor amigo que Jesús. Y eso es realmente ser bienaventurado. ¿Cómo vamos con el tiempo? Bien. Continuamos con el siguiente punto. El hombre prudente contra el hombre insensato. Fíjense bien. Y esto obviamente tiene que ver con la palabra de Dios. Dice así. Esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 7 del versículo 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Ojo, el que oye y las hace, otra vez, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, porque escuchaba y las hacía, ¿verdad? 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, o sea, se refiere a aquel que escucha una predicación, que lee la Biblia, pero que no pone por obra nada de lo que hace, ¿sí? Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y ¿qué pasó? Cayó, y fue grande su ruina. Entonces, el hombre prudente es aquel que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertas actividades. Él está pensando, caray, o sea, el hombre prudente es el precavido. El precavido, ¿qué va a hacer? Leo, ya entendí, ya aprendí, entonces voy a ponerlo por obra en mi vida. Si tú no eres prudente, si no eres precavido, no vas a hacer nada de eso. Entonces el hombre prudente adecúa o modifica su conducta para no recibir un daño o producir perjuicios innecesarios en su vida. Por eso vas a ser un hombre prudente. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, estás obedeciendo a la palabra de Dios. Estás siendo un hombre sabio, un hombre prudente. Entonces, el hombre insensato, que es un antónimo de prudente, es aquel que no tiene sensatez,
que es imprudente, que es inmaduro en sus actos, que no hace nada por lo que está sucediendo, por lo que está leyendo. Tú eres un insensato si lees y no pones por obra lo que lees. Si en la Biblia te dice, ¿sí?, que tienes que creer por fe, que tienes que leer la Biblia, que tienes que bautizarte, que tienes que congregarte, que tienes que ofrendar y no lo haces, entonces estás siendo un hombre insensato. Ahora bien, el ejemplo de Jesús es completamente claro. Y otra vez tenemos que el que oye y hace es un hombre prudente. Y el que no oye y no hace es un hombre insensato. Es claro, ya lo he venido diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Edifiquemos en la roca, siendo discípulos atentos y respondiendo al maestro. Sí, soy atento cuando leo y respondo a mi maestro, a Dios, cuando pongo por obra lo que leo, ¿verdad? Entonces tenemos que oír y hacer. De nada te va a servir oír y no hacer. Si por más que tú leas, tú puedes leer toda la Biblia, sabértela de memoria, tan trillado que está esa frase. Puedes saberte muchos versículos de memoria, lo que tú quieras, pero si no haces lo que tú lees, tú te vas a ir directito al infierno. ¿Sí? Es palabra de Dios. Entonces tenemos que leer y hacer. De nada sirve leer y no hacer. Si escuchas y no haces, no tiene ningún valor. Si haces, fíjate bien, tú puedes pensar equivocadamente, es que yo sí hago. Es que lo que dice aquí el hermano César no aplica para mí. ¿Cómo que no? Pudiera aplicar. Porque tú engañosamente pudieras pensar que sí estás haciendo, pero no estás haciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes estar haciendo sin oír. ¿Sí? O sea, que lo que yo aprendí hace mucho tiempo, que tú ya no lees la Biblia porque tú ya la sabes. Que tú ya eres un gran maestro, ya no ocupas leer la Biblia. Que tú como un gran hijo de Dios entregado, ¿sí?, tú ya no ocupas ser reprendido por nadie. Oye, todos somos humanos, somos pecadores y no vamos a poder ser perfectos. Entonces cometemos y pecamos. Entonces muchas veces va a venir una persona, un hermano, un pastor y nos va a reprender. Y hay que tener humildad para aceptar lo que está sucediendo. Entonces te repito, si tú haces sin oír, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque haces lo que tú quieres y no lo que Dios quiere que tú hagas. Es bien importante esa parte. Continuando con lo mismo, fíjate bien, la palabra de Dios es aquí. La palabra de Dios es locura para el insensato. Perdón, aquí me equivoqué, ¿verdad? Sí, perdón, ¿verdad? Okay. Entonces, bien, aquí vamos a ver lo mismo, que el hombre prudente contra el hombre insensato. Eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 18 al 29. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Bien, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Fíjense, y Dios no es insensato, así que no hay sabiduría humana. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bien, ¿qué aprendimos de esto? Que muchos sabios de este mundo les parece imposible creer que Dios sea el creador del universo, que Jesús haya resucitado de los muertos, que solo muchos sabios les es imposible, lo es muy difícil creer que solo con creer, ¿sí? Que solamente con creer en Dios tú puedas ser salvo, que solo con creer y arrepentirte puedas salvarte de tu destino. Sí, tenemos un destino ahorita que es el infierno, pero el creer y arrepentirnos, eso cambia nuestro destino. Bien, entonces, a esos sabios de este mundo les es muy difícil, o no creen, que un día habrá un juicio final donde Dios nos juzgará y dará a cada uno, ¿sí?, su paga. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna, ¿no? Y su destino va a ser el infierno. Los sabios de este mundo consideran las buenas nuevas, ¿sí?, el evangelio, ¿sí?, la salvación, las consideran como tontas. ¿Por qué? Porque ellos buscan algo más palpable, algo que tenga un beneficio real, un beneficio inmediato, real para ellos, ¿no? Como que algo más palpable, como el poder, como la influencia, como el poder, como las riquezas. Algo así buscan ellos, ¿no? Pero fíjense bien, ellos no saben que el mayor poder, ojo, el mayor poder, la mayor influencia y la mayor riqueza es creer en Jesucristo. Eso es poder, eso es riqueza. ¿Ok? Entonces, eso es creer en Jesucristo, es estar sometido a la voluntad de Dios. Esto es poder, eso es riqueza, eso es influencia, realmente, ¿no? Fíjense bien, complementando todo esto. Tener una relación personal con Dios en obediencia es la mayor sabiduría que puedes tener. Es la sabiduría en acción en todo su esplendor. Para los incrédulos, la palabra de Dios es locura. Para ellos, nosotros, los cristianos, estamos locos. No razonamos coherentemente, siendo que es todo lo contrario, ¿verdad? Ya hemos aprendido que a lo largo del estudio bíblico es todo lo contrario. Bien, entonces, un día los incrédulos se darán cuenta de su gravísimo, no es error, horror. Ya no es error, es horror. Pero será demasiado tarde. Ya no habrá una segunda oportunidad. Ya no habrá tiempo para creer y arrepentirse. Ya no habrá. Acuérdense de Lázaro y el rico. Ni para decir, tú no vas a poder justificarte, no vas a decir, es que yo creí, es que yo pensé, es que me confundí, es que no entendí bien. Y menos vas a poder decir, nadie me dijo. ¿Sí? Nadie. Fíjate bien, hay otro tipo de incrédulos que se les hace demasiado sencillo, demasiado fácil la salvación. Entonces estas personas, ¿sí?, buscan
otras maneras de obtener la vida eterna. Buscan agradar a Dios de otra manera. ¿Cómo? Tratan de ser buenas personas. ¿Sí? Por ejemplo, también son personas que se dedican a salvar a, no sé, animales maltratados en la calle. ¿Sí? O son altruistas, ¿sí? Dan dinero para ayudar, no sé, a orfanatorios, ¿verdad? O hacen obras, ¿sí? Todo eso no tiene ningún valor. Es orgullo, eso es orgullo. ¿Sí? Te jactas tú de que por eso Dios se va a agradar de ti. No, eso no es así. Pero fíjate bien, no quiere decir y no quiero decir que lo que acabo de decir, ¿sí? Ya estoy haciendo un trabalenguas, ¿no? Que esto sea malo. No, no. Pero eso no te salva. No te salva hacer obras, para nada. Recuerda que somos salvos por gracia mediante la fe. Sí, la gracia es un regalo, es un don que Dios te da. Entonces, una vez que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es decir, que creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, o sea, ya somos salvos, entonces, en agradecimiento a esa salvación, entonces damos frutos dignos de arrepentimiento, que vienen a ser las obras, ¿sí? De ser altruista, de ser buenas personas, de amar a nuestros amigos, amar a nuestros enemigos. De eso se trata, de salvar animales en la calle, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí vamos a dejar el presente estudio bíblico. Entonces, gracias por acompañarme. En la próxima semana, si Dios quiere, continuamos con el número 16. Ya estamos a punto de finalizarlo. Pues gracias por acompañarme y vamos a cerrar el presente estudio bíblico con una oración. Señor, te doy gracias por todo, por lo bueno que has sido con nosotros, porque nos permites continuar con el presente estudio bíblico y aprendemos cada día más y más y más de tu palabra, pero te pedimos que nos ayudes, que deposites en nuestro corazón que no solo es aprender, no solo es aprender y leer, no solo es escudriñar, sino hacer. Eso es verdaderamente importante, eso tú lo tienes por valor. Entonces, en ese punto somos prudentes. Queremos ser prudentes para ti, mi Dios. Señor, te pedimos por todos aquellos que sufren de alguna enfermedad, que tú los ayudes, que tú los cuides, que tú los protejas, que los sanes, pero para que te sirvan, para que edifiquen, para que te alaben, para que entreguen su vida a Cristo, no para cuestiones mundanas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.